Nuestro, muchas gracias te damos en este día. Gracias, Señor, por tu presencia en medio de tu pueblo, en medio de tus hijos. Señor, gracias por el regalo que nos diste en Jesucristo. Gracias por el sacrificio de la cruz. Gracias porque, como cantábamos, Señor, ese sacrificio de la cruz nos hace estar seguros hoy de que tú nos sostienes. Tú nos sostienes en Cristo. Tú nos sostienes por tu palabra. Gracias, Padre amado. Gracias por tu provisión espiritual y material. Gracias por ser nuestro Dios. Gracias por tu amor. Gracias por tu fidelidad. Ahora, Padre, te suplicamos que en este tiempo que vamos a meditar en tu palabra, tú seas con nosotros. Edifica nuestras vidas. Danos, Señor, abre nuestro entendimiento para que podamos entender tu palabra de la manera que tú la inspiraste. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a escudriñarla, a profundizar en ella, de forma tal que nuestras vidas sean edificadas y que sean también edificadas las vidas de aquellos que han de ser impactados por nuestro testimonio, por el testimonio de tu palabra. Gracias, Señor. Sigue con nosotros y ayúdanos en este tiempo que vamos a reflexionar en tu santa y bendita palabra. Te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Jesús, la razón de nuestra fe. Hoy nosotros tenemos como tema de la meditación Jesús, la razón de nuestra fe. Es un título que cuando usted lo lee, yo sé que no hay que irse muy lejos, porque ya usted sabe hacia dónde va la predicación. Pero yo quisiera pedirle que antes de entrar en materia con la predicación, leamos el texto bíblico de Juan 5. Juan 5, por favor, por lo que tengan su Biblia, nos pueden acompañar. Juan 5, versículo 31 en adelante, dice la Biblia, aquí hablando de Jesucristo como la razón de nuestra fe. Aquí quien habla es el Señor. Esto es un discurso del Señor Jesucristo. Y fíjense lo que dice el Señor acá. Estoy leyendo en la versión Nueva Traducción Viviente, en lenguaje sencillo. Versículo 31. Si yo diera testimonio en mi propio favor, o sea, Jesucristo hablando, mi testimonio no sería válido. Pero hay otro que también da testimonio de mí. Y les aseguro que todo lo que dice acerca de mí es verdad. De hecho, ustedes enviaron a sus hombres para que escucharan a Juan el Bautista, y el testimonio que él dio acerca de mí fue cierto. Versículo 34. Por supuesto, no necesito testigos humanos. O sea, Jesús está afirmando, yo no necesito testigos humanos, pero digo estas cosas para que ustedes sean salvos. Juan era como una lámpara que ardía y brillaba, y ustedes se entusiasmaron con su mensaje durante un tiempo. Pero yo tengo un testigo aún más importante que Juan: mis enseñanzas y mis milagros. El Padre me dio estas obras para que yo las realizara, y ellas prueban que Él me envió. El Padre mismo, quien me envió, ha dado testimonio de mí. Ustedes nunca han oído su voz, ni lo han visto cara a cara, y no tienen su mensaje en el corazón, porque no creen en mí, que yo soy a quien Él, el Padre, les ha enviado. Versículo 39. Ustedes estudian las Escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna, pero las Escrituras me enseñan a mí, enseñan acerca de mí. ¿Sí? Sin embargo, ustedes se niegan a venir a mí para recibir esa vida. La aprobación de ustedes no significa nada para mí, porque sé que no tienen el amor de Dios dentro. Yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes me han rechazado. Sin embargo, si otros vienen en su propio nombre, ustedes los reciben con gusto. Con razón les cuesta creer, pues a ustedes les encanta honrarse los unos a los otros, pero no les importa la honra
que proviene del único Dios. Sin embargo, no soy yo quien los acusará ante el Padre. Moisés los acusará. Sí, Moisés en quien ustedes han puesto su esperanza. Si en verdad le creyeren a Moisés, me creerían a mí, porque él escribió acerca de mí. Pero como no creen en lo que él escribió, ¿cómo creerán lo que yo digo? Amén. Cuando afirmamos esta verdad que tenemos por título, que Jesús es la razón de nuestra fe, debemos, y es del lugar, haciendo la pregunta, ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe? O sea, si Jesús es la razón de nuestra fe, o sea, ¿qué es la fe? La Biblia nos da una definición. La Biblia dice en Hebreos 11:1 que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Más allá de la Biblia, el diccionario teológico también, recogiendo el contexto general de lo que dice la Biblia, el diccionario teológico la define diciendo que la fe es la confianza que ponemos en todas las provisiones de Dios. Es la creencia de que Dios está gobernando todo y que es capaz de mantener las leyes que Él mismo estableció. La fe es la convicción de que la palabra de Dios es la verdad. Es la tranquilidad que tenemos en el plan de salvación establecido por Dios y ejecutado por Jesucristo cuando fue a la cruz del Calvario. En este pasaje de Juan 5, versículo 31 al 37, Jesús dice 2 veces que el Antiguo Testamento se refería a Él. Cuando nosotros vemos esta descripción de fe y vemos que en este pasaje de varios versículos Jesús repite de forma diferente que el Antiguo Testamento se refería a Él, debemos detenernos a hacer un análisis y a reflexionar por qué la insistencia del Señor Jesús. ¿Por qué Jesús quiere dejar por sentado que ese Antiguo Testamento, del cual en el tiempo que se escribe el libro de Juan era lo que se conocía, se refería a Él? La gente en el tiempo de los tiempos bíblicos, pues creía en lo que conocía. Conocía a Dios a través de lo que escuchó de los profetas. Todo el Antiguo Testamento habla de leyes, de las leyes y los profetas. Entonces, Jesús viene a ponerle, como decimos, la cherry al helado, para dejarle ver a ellos que todo ese conocimiento que ellos tienen de esa escritura que había en el Antiguo Testamento tenía una intención principal, y era dar a conocer a Jesucristo. Ellos se enfocaron en conocer la escritura, en conocer lo que decía, en lo que dijo Moisés, en lo que dijo el padre Abraham, en lo que dijo fulano. Ellos se enfocaron en eso, pero no entendieron el mensaje. Entonces, cuando hablamos de Jesús como la razón de nuestra fe, es porque nosotros, igual que ellos, nosotros también corremos el mismo peligro de profesar una fe la cual no entendemos, de profesar una fe donde no reconocemos a Jesucristo como la razón, como la columna vertebral, como la razón principal de esa fe que nosotros profesamos. Jesucristo es la razón de nuestra fe. Si vemos estos versículos donde Jesús hace insistencia en el capítulo 5 de Juan, vemos que en el versículo 39 Jesús dice: escudriñad las escrituras, dice Jesús, porque pensáis que en ellas tienen la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, en el momento que se escribe el Evangelio de Juan, en el momento que Jesús hace este reproche refiriéndose al pueblo que tenía enfrente, a ese pueblo de Dios que no había querido reconocer a Jesús como el Señor, Jesús le dice: ustedes viven escudriñando y mirando las escrituras y andan buscando salvación en ella, andan buscando una vida eterna en ella, pero ustedes no se dan cuenta que la vida eterna está en mí. Lo que la Biblia está diciendo aquí, está diciendo que yo soy esa razón, yo soy ese canal para el cual se llega a la vida eterna.
Recuerden que la vida eterna no es solamente algo que tenemos cuando vamos al cielo. La vida eterna, dice el mismo Jesús también aquí en el Evangelio de Juan, que es que la persona, que el ser humano, que el hombre, que la mujer conozca a Dios y a Jesucristo, su Hijo, al cual Él envió. La vida eterna en su manifestación acá, en el momento presente, en el diario vivir, es que nosotros en nuestro día a día, en nuestra razón de estar en esta tierra, conozcamos a Dios y a Jesucristo. Sepamos, entendamos que en todo nuestro ser, quién es Dios y cómo se manifiesta en nosotros, y quién es Jesucristo y cómo se manifiesta en nuestras vidas. Nosotros pensamos muchas veces que murió fulano, tiene vida eterna. No, la vida eterna yo la tengo desde acá. Desde el momento mismo que yo entendí el misterio de la reconciliación del hombre con Dios, y yo abracé a Jesucristo en mi corazón como mi Señor, y yo aprendí a amar a Dios y a amar a Jesucristo, ya yo tengo la vida eterna conmigo. No es algo futuro solamente, es algo presente y es algo futuro. Por eso el Señor les hace esta advertencia y lo quiere hacer reflexionar diciéndole: ustedes escudriñan las Escrituras buscando vida eterna, pero ustedes no se dan cuenta, no piensan que las Escrituras dan testimonio de mí, de Jesucristo. También en el versículo 46 de aquí mismo de Juan 5, Él lo dice de otra manera. Dice: si creyerais a Moisés, el autor de los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, me creerían a mí, porque Él escribió de mí. En el pasado, este pueblo al cual directamente el Señor se estaba dirigiendo, sus argumentos eran: nuestro padre Abraham, nuestro padre Moisés, las leyes de Moisés, Moisés dijo. O sea, ellos se enfocaban, es como ahora en el tiempo que vivimos, a veces nosotros seguimos más los dictámenes de hombres que los de Dios. Hombres que han sido valiosos en la historia de la vida de la iglesia, hombres que han sido pilares en la historia de la vida de la iglesia, pero que simplemente esos hombres han sido instrumentos, y como tal debemos verlo. A donde nosotros tenemos que tener nuestra mirada puesta inquebrantablemente es en Dios a través de Jesucristo, y pedirle a Dios que nos ayude a entender este misterio que está revelado. Es un misterio para aquellos que no han podido entender la verdad, como le pasaba a este pueblo al cual Jesús le está llamando la atención. Así nos pasa a nosotros muchas veces. Versículo 46 dice que Moisés escribió acerca de Jesús, y el 39 dice que las Escrituras dan testimonio de Jesús. Ahora, ¿qué significa esto de que las Escrituras dan testimonio de Jesús? ¿Cuál es realmente el significado? ¿Qué es lo que Jesús le quiere decir a ellos diciéndole que las Escrituras dan testimonio de Él? Vamos a ver cómo la misma Biblia lo responde. Si vamos al capítulo 1 de Juan, en su versículo 34, dice, hablando Juan el Bautista, dice: yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Aquí habla un testigo presencial. Aquí habla un Juan que fue un hombre que fue ungido por Dios para cumplir un ministerio, para cumplir una labor de abrir el camino, de predicar a Jesucristo, a ese Mesías que vería llegar. Y Juan lo define de esta manera: dice, yo lo he visto y he dado testimonio de él. Y estas actitudes, como lo que hace Juan acá, son cosas que nosotros debemos observar e imitar. Procurar en nuestro corazón conocer a Dios a través de Jesucristo para poder hablarle a otro, para poder testificarle a otro, porque un testigo no es más que una persona que ha sido un participante de primera mano, una persona que ha estado ahí. Cuando llaman a alguien a testificar a un tribunal, es porque esa persona estuvo presente en el lugar de los hechos. Este es un testigo presencial. Un testigo es alguien que ha visto de primera mano lo que sucedió. Y Juan, como un hombre que entregó su vida y que atendió al llamado de Dios y respondió al llamado de Dios, Juan dice, yo lo he visto
y yo he dado testimonio de él. También en el capítulo 3, versículo 11, Jesús ahora diciendo, hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto. Juan 3:32, el testimonio de lo que ha visto y oído. O sea, él da testimonio de lo que ha visto y oído. Un testigo, como decía hace un momento, es una persona que de primera mano ha estado presente en el lugar de los hechos. La Biblia fue escrita por revelación de Dios, para que a través de ella nosotros pudiéramos conocer a Jesús. Entonces, todos estos hombres que Dios usó en el tiempo bíblico fueron personas que estaban expuestas a la revelación de Dios, para que ellos pudieran entonces testificar, escribir por instrucción de Dios lo que nosotros tenemos como guía hoy, la Biblia. Para que nosotros hoy pudiéramos tener una verdad infalible, una verdad donde nosotros no tengamos, la Biblia no tiene errores en cuanto a su contenido y su verdad, la verdad de su mensaje. Sabemos que la Biblia ha sido llevada de un idioma a otro. La han traducido de un idioma a otro, de varios idiomas, y de una traducción a otro puede haber algunas partes gramaticales que no es que sean un error, pero que pueda ser interpretada muchas veces sin el énfasis adecuado. Eso sabemos que existe, pero en el mensaje central de la Biblia no hay errores. Y un ejemplo de esto es, ustedes ven por ejemplo la Biblia tradicional, la Reina Valera, cuando la leemos acá, muchos de ustedes que quizás no tienen todavía ese conocimiento profundo de la Biblia, se quedan buscando señal, porque no entienden el mensaje que está queriendo dejar la Biblia. Ahora, cuando la leemos en un lenguaje de Biblia sencillo, como la Nueva Traducción Viviente, entonces hay un mejor entendimiento. O sea, hay una mejor comprensión. O sea, el mensaje es el mismo, ahora dicho de diferente forma. Y eso también pasa con las traducciones. O sea, que la Biblia fue escrita para dar testimonio de Jesucristo por revelación de Dios. Dios da la revelación a través de testigos. Y Dios mismo es testigo de quién es Jesucristo. Porque Dios mismo nos hace ver a nosotros, nos hace entender a nosotros quién es Jesucristo. Cuando Juan dice en el versículo 39 de Juan 5, que las Escrituras, ellos son las que dan testimonio de mí, quiere decir que Dios conoce a Jesucristo. ¿Quién inspira la Biblia? La inspira Dios. ¿Para qué la inspira? Para edificación de sus hijos, para edificación de su pueblo. Entonces Dios mismo da testimonio acerca de Jesucristo y inspiró las Escrituras para a través de ellas revelarlo. O sea que nuestra fe es sustentada solamente en Jesucristo. Ahorita cantábamos y decíamos, si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. Y es interesante, es importante, es determinante que nosotros los creyentes entendamos el valor de la fe. La fe no es solamente un método de nosotros o una forma para creer y confiar de que Dios me va a proveer, que es típicamente la fe que un gran número de personas entiende. Solamente se toma un aspecto de la fe del Dios que me protege, del Dios que me da, del Dios al cual yo puedo acudir. Y la fe es más que eso. La fe es confiar que mi vida, mi destino, mi ser está depositado en Jesucristo. Porque el plan de Dios es superior a lo material que estamos viviendo en esta tierra. El plan superior de Dios va más allá de este cuerpo temporal. El plan de Dios a través de la fe va más allá de las cosas que podemos tener o no tener, de la vida biológica que podemos tener en este momento. El plan de Dios a través de la fe va mucho más allá de lo que nuestra mente finita puede entender. Por eso debemos siempre pedirle a Dios que nuestra fe no falte. Jesús una vez le dijo a uno de sus discípulos, a Pedro, en el momento que estaba toda esta confusión, cuando venía la crucifixión, cuando él le dijo que lo iba a negar, le dijo, ¿tú sabes qué, Pedro? Tú me vas a negar 3 veces. Y Pedro, bien impetuoso, le dice, Señor, no, yo no te dejaré, yo moriré por ti si es necesario. Y dice, no, tú me vas a negar 3 veces. Y le dijo, Pedro, el enemigo
te ha pedido para zarandearte, pero voy a orar por ti para que tu fe no falte. Y esa fe en Dios a la cual Jesucristo se está refiriendo, hablándole a Pedro, no era solamente esa fe para que le diera fortaleza y sabiduría a Pedro. Era para que todo el ser integral de Pedro confiara y estuviera tranquilo de que él no dependía de circunstancias temporales, sino del Dios al cual él le servía a través de Jesucristo, sino de la fe, el elemento que ancla al hombre con Dios a través de Jesucristo. Esa fe que sostiene, esa fe que va por encima de situaciones pasajeras, esa fe que va por encima de sentimientos, esa fe que va por encima de asuntos materiales. Esa fe que es algo mucho mayor de lo que mi ser puede entender. Nuestra fe fue planeada por Dios. Nuestra fe es planeada por Dios y testificada por la Biblia. La Biblia entera, en su desplegar de la Biblia, nos habla de la fe. Si nosotros vemos en este mismo libro de Juan, en este Evangelio de Juan, a partir del capítulo 13 en adelante, el Evangelio de Juan hace todo un despliegue detallado de la obra de Jesucristo. De qué fue lo que Jesucristo vino a hacer, como Dios lo planeó. Y detalla en este Evangelio, desde el capítulo 13 en adelante, va detallando esa obra de Dios. Y yo quiero llevarlo un momentito por algunos versículos, como Juan lo afirma a partir del capítulo 13. En el capítulo 17, versículo 12, refiriéndose al pasaje del Salmo 9, versículo 8, dice que ninguno de ellos se perdió excepto el hijo de perdición, para que se cumplieran las escrituras. Todo ser humano que viene a Dios, que acepta a Jesucristo como su Señor, dice la Biblia que el Espíritu Santo de Dios lo convence de pecado. O sea, todo el que viene a Cristo genuinamente y que entrega su vida a Cristo porque se convenció que es un pecador. Aquí ya lo había en el Salmo 109, el salmista lo había profetizado, lo había visto, lo había deslumbrado. Y aquí Juan, el Señor Jesucristo hablando, Juan escribiendo, dice, ninguno de ellos, ninguno de los que me diste se perdió, excepto el hijo de perdición. O sea, ninguna persona que ha venido a Dios por Jesucristo, ninguna persona que tiene su fe en Dios por Jesucristo se va a perder. Ninguna persona que genuinamente ha entregado su vida a Dios se va a perder. Y es una afirmación del Señor, dice, ninguno de aquellos se perdió, excepto el hijo de perdición, refiriéndose a Judá. O sea, hay personas que realmente pueden caminar con el Señor, pueden caminar con la iglesia y no han venido a Cristo. O sea, el que viene de corazón, el que viene con una fe realmente sustentada en Jesucristo, tiene una salvación garantizada. Tiene una vida eterna garantizada. Tiene paz para con Dios. Pero también en el capítulo 20, versículo 9, haciendo alusión al Salmo 16, versículo 10, dice, aún no entendían la Escritura que debía resucitar entre los muertos. O sea, los discípulos caminaron con el Señor y todavía el Señor les explicó y le hablaba y le decía lo que iba a suceder y le hablaba de su ministerio y ellos no entendían. Ellos no entendían de que Jesucristo iba a morir y iba a resucitar entre los muertos. Ellos no entendían. Y lamentablemente así también pasa con muchos de los creyentes. Muchos de los creyentes caminan el camino de la fe, caminan en la vida de la iglesia y no entienden el mensaje. No entienden la esencia. Decía un predicador que conocí que ya pasó la presencia del Señor, se quedan en los panes y los peces, se quedan en la dádiva. Se quedan en el que Dios me dé, en el que Dios me ayude. Y no pueden pasar a un escalón más alto en su vida espiritual. Cuando nosotros podemos llegar a entender
Cuando nosotros podemos llegar a intimar con Dios a un nivel donde podamos, en la medida que Dios nos lo permita, comprender lo que es la fe en Jesucristo, nosotros podemos caminar nuestra vida independientemente de la condición en que nos encontremos. ¿Cuáles son los ejemplos de hombres y mujeres en la Biblia que fueron hombres fieles a Dios, hombres de fe? ¿Cuáles son los ejemplos que nos dio? ¿Cómo murieron? ¿Cómo vivieron? El mismo Jesús, ¿cómo vivió? Jesús no tuvo lujos, no tuvo comodidades. Su muerte física vemos cómo fue, aunque fue un plan de Dios. Pero ¿qué pasó con Esteban, el primer mártir de la fe? ¿Cómo murió? Apedreado. ¿Cómo murió Pedro? Decapitado. ¿Cómo murió Juan el Bautista? También le cortaron la cabeza. Y a veces nosotros vemos la fe como un estado de bienestar. Yo tengo fe de que Dios me va a sostener, de que Dios me va a ayudar, me va a preservar, me va a dar, no voy a enfermarme, no me van a pasar cosas. No. A cualquier hijo de Dios se le puede llegar cosas físicamente, situaciones difíciles, emocionales, familiares, a nivel de su salud. Le puede llegar cualquier cosa. Pero todo lo que llega a la vida de un hijo de Dios, dice la Biblia, y es un versículo que lo recuerdo mucho cuando hablo un tipo de tema como este. Dice la Biblia en Romanos 8:28, que a los que aman a Dios y conforme a su propósito han sido llamados, todas las cosas le ayudan a bien. Y todas las cosas significan también las cosas que le hacen sufrir. Entender en la fe es ver a Dios hasta en el sufrimiento. Es ver a Dios hasta en los momentos difíciles. Es muy fácil ver a Dios y decir: gracias, Señor, gracias por mi bella familia, gracias porque tengo esta casa, gracias porque mis finanzas están estables, gracias porque vivo tranquilo, gracias, Señor. Pero ¿qué tal aquellos hombres y mujeres que aman a Dios, que son fieles a Dios y están pasando por circunstancias difíciles? Hombres y mujeres que aman a Dios y han sido fieles a Dios. Job fue un hombre fiel a Dios. Dice la Biblia que fue él un hombre justo en su generación, que no hubo uno como él. Y es un ejemplo vivo de cómo una gente que ama a Dios, que sirve a Dios, puede tener dificultades. Por eso nuestra fe no debe estar basada en circunstancias materiales ni terrenales. Nuestra fe ha de estar fundada en Jesucristo. El Jesucristo que Dios ha revelado por su palabra, el Jesucristo en el cual yo he creído, en el cual mi vida está depositada, para el cual yo vivo. Mi fe debe estar basada en Dios a través de Jesucristo y no basada en circunstancias ni en nada material. Debe estar fundamentada en que mi vida está depositada en Dios y Dios tiene control de ella, cualquiera que sea mi circunstancia. Amén. Si conocemos a Dios realmente, al Dios del Antiguo Testamento, entonces conocemos a Jesús. Cuando conocemos a Jesús, nos evitamos las incredulidades. Cuando nosotros podemos llegar al punto de ejercitar una fe sana, una fe genuina, una fe verdadera, entonces podamos evitar las incredulidades. ¿Sabía usted que muchos cristianos, conocedores de la Biblia, gente de mucha trayectoria, han experimentado lo que se llaman crisis de fe? Llegan a momentos de sus vidas donde, conociendo la Biblia, habiendo experimentado, caminando con el pueblo de Dios, habiendo experimentado muchas cosas en su vida que le han dado evidencia de Dios, experimentan crisis de fe, donde tambalean en cuanto a lo que han creído por circunstancias de la vida. Entonces, cuando nosotros conocemos a Jesucristo por quien Él es, cuando nosotros mantenemos nuestra fe fundamentada solamente en Jesucristo, evitamos las incredulidades, evitamos caer en esas cosas que nos traen confusión, evitamos vivir de acuerdo a circunstancias
que están viendo nuestros ojos. Cuando nosotros estamos depositados en Dios, cuando nosotros tenemos una fe que la ejercitamos procurando todo el tiempo serle fiel a Dios, Dios se encarga de nuestras circunstancias. Aún nuestros ojos no puedan ver en el momento lo que deseamos ver. Aún quizá no veamos lo que deseamos ver. Debemos siempre confiar que Dios tiene el control de todas las cosas. Debemos siempre confiar que lo que Dios hace lo hace perfecto. Debemos siempre confiar que Dios es soberano y en su soberanía Él sabe el porqué de cada una de las cosas. Los discípulos, cuando andaban con el Señor Jesucristo, se atrevieron inclusive a aseverar que no iban a dejar que al Señor lo apresaran, que no iban a dejar que al Señor lo crucificaran. Muestra de eso fue Pedro. Cuando fueron a apresar al Señor, Pedro saltó tratando de defender al Señor, porque no había llegado al entendimiento. Si estos fueron estos hombres que caminaron al lado del Señor, si estos fueron estos hombres que caminaron ahí a los pies del Maestro, que experimentaron este tipo de incredulidad, que no pudieron llegar a entender la totalidad del mensaje, ¿qué no seremos nosotros? Esto nos muestra a nosotros la necesidad de cada día poder procurar en nuestro corazón conocer a Jesucristo, conocer a Dios por Jesucristo, conocer al Dios verdadero, intimar, escudriñar su palabra, buscarlo en oración y pedirle a Dios: Señor, yo quiero conocerte más. Ayúdame a conocerte más, ayúdame a verte en cada una de las circunstancias de mi vida. Ayúdame a glorificarte en cada una de las circunstancias de mi vida. Y una pregunta que yo creo que nosotros debemos hacernos. Yo creo que nosotros debemos preguntarnos, haciendo el inventario: ¿conozco yo a Dios? ¿Conozco yo a Dios? No el Dios que a mí se me enseñó o que yo aprendí a través de la historia de mi vida. Al Dios verdadero, ¿conozco yo a Dios? Cuando nosotros nos hacemos una pregunta como esta, vemos ejemplos en la Biblia, por ejemplo en Juan 8, el capítulo 8 de Juan, versículo 19, los adversarios de Jesús afirmaban conocer a Dios. Y miren lo que dice la Biblia aquí, Juan 8, 19, cuando ellos hacían esta afirmación. Dice que los adversarios de Jesús, que afirmaban conocer a Dios, le preguntaban a Jesús: ¿dónde está tu Padre? Y Jesús le respondió: no me conocen a mí ni a mi Padre. Si me conocieran a mí, también conocerían a mi Padre. Y pareciera una afirmación sencilla, pero lo que Jesús quiere dejar establecido acá es: ustedes son enemigos del Evangelio y ustedes no conocen a Dios porque no me conocen a mí, dijo Jesús. Nosotros queremos buscar siempre tener el favor de Dios. Queremos buscar siempre acercarnos a Dios. Y lo que Jesús está estableciendo y establece a través de toda la Biblia es: el hombre, el ser humano, no conoce a Dios porque no ha conocido a Jesucristo, porque no ha entendido la obra y la persona de Jesucristo, no ha entendido lo que Jesucristo hizo, lo que hace y quién es. Y ha de ser el propósito de nuestro corazón, siempre debe de ser conocer cada vez más a Dios. Es fácil para el ser humano envolverse en la rutina diaria, envolver sus emociones. Mire, cuando usted envuelve sus emociones con algo, eso va trabajando de manera al paso. Usted se va comprometiendo con eso. Y muchos momentos cuando el ser humano está envuelto emocionalmente tan profundamente con una causa, a veces hasta conociendo la desventaja que tiene en el camino por el que va, a veces hasta conociendo esa realidad, esa desventaja, no sabe cómo retornar. Cuidemos
dónde comprometemos nuestras emociones. Cuidemos dónde comprometemos nuestro corazón, dónde comprometemos nuestros sentimientos. Procuremos que nuestra mente y corazón se comprometan todos los días en conocer a Dios cada vez más a través de Jesucristo. Procuremos que nuestros anhelos diarios no se basen en el trabajo, en la vida, en las cosas pasajeras. Se basen en conocer más a Dios a través de Jesucristo. Cuidémonos. Es necesario trabajar, es necesario tirar hacia adelante, es necesario que nosotros hagamos las cosas de esta tierra. Es necesario, porque aquí vivimos, necesitamos casa, comida, necesitamos tener un día a día. Pero que eso no nos robe a nosotros la atención a un punto que pongamos a Dios en un segundo plano. Y de la manera que podemos poner a Dios en un primer plano es conociendo a Jesucristo, porque de esa manera podemos venir a Dios. La segunda pregunta que deberíamos hacernos: ¿honro yo a Dios con mi vida? O sea, si yo digo que lo conozco, ahora yo voy a preguntarme, ¿honro yo a Dios con mi vida? O sea, en otras palabras, ¿le doy yo a Dios el lugar que Él merece en mi vida? ¿Le doy yo a Dios el lugar que yo digo que creo en Dios, que yo digo que Dios, que es mi Dios? Ahora le doy yo el lugar realmente que a Él le corresponde en mi vida. En el versículo 23 de aquí de Juan 5, Jesús también hace una afirmación que nosotros debemos observar y nos ayuda a responder esta pregunta. Jesús dice: el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. El Padre y el Hijo se revelan en las Escrituras como una unidad total e indisoluble. Jesucristo y Dios son una sola cosa. O sea, si nosotros deshonramos a Dios, deshonramos a Jesucristo y viceversa. Por eso, nosotros debemos pensar siempre, haciendo esa pregunta, si conocemos a Dios, si honramos a Dios. Y por último, preguntarnos: ¿amo yo a Dios? ¿Amo yo a Dios? ¿O yo solamente busco una protección superior para que me ayude? ¿Una protección superior para que me supla en mi momento de necesidad? ¿Cómo veo yo a Dios? ¿Lo amo o solamente lo busco porque lo necesito? Jesús dijo en el versículo 42 y 43, aquí mismo de Juan 5, pero yo sé que no tienen el amor de Dios en ustedes. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibieron. ¿Cómo sabe Jesús que el hombre no ama a Dios? Simplemente la respuesta: ¿cómo sabe Jesús que el hombre no ama a Dios? Tan sencillo como es que no ha recibido a Jesucristo. Cuando una persona no ha recibido a Jesucristo como su Señor, o sea, no ha decidido vivir su vida guiado por lo que Jesús establece en su palabra, entonces simplemente esa persona no ama a Dios. Es lo que Jesús está estableciendo aquí. Jesús es la prueba, la medida de conocer y honrar a Dios es solamente a través de Jesucristo. Yo quiero concluir con estas palabras y pidiéndole a Dios que en este tiempo de reflexión nosotros podamos salir de este lugar y también lo que van a ver esta reflexión, convencido de que a Dios solo lo llegamos a conocer mediante Jesucristo. Porque Jesucristo es el único medio para llegar a Él. Si nosotros decimos tener fe, esta fe debe ser sustentada en Jesucristo, porque Jesús es la razón, debe ser la razón de nuestra fe. Amén. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por este tiempo, por esta reflexión. Gracias, Señor, por tu palabra que nos trae cada momento de nuestras vidas. Nos trae, Señor, un refrigerio para nuestra mente finita,
para que a través de ella podamos fortalecer nuestro espíritu. Gracias, Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu verdad, gracias por Jesucristo y por el sacrificio de la cruz. Ayúdanos a amarte. Ayúdanos, Señor, a desear en nuestros corazones cada día conocerte más. No vivir de acuerdo a circunstancias temporales, sino vivir de acuerdo a la fe que tenemos en tu Hijo Jesucristo, porque Jesucristo es la razón de nuestra fe. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu provisión. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Ahora ayúdanos a abrazar esta palabra, a ponerla en práctica, a vivirla de forma tal que podamos bendecir nuestras vidas con ella y que tu nombre por sobre todas las cosas sea exaltado. Gracias, Padre. Oramos por Jesucristo, tu Hijo amado. Amén.